Buenas tardes. El día de hoy he preparado un sermón acerca de cuál es nuestro concepto de la vida o qué es lo que nosotros pensamos que nuestra vida puede ser. Sabemos que el apóstol Pablo tenía un concepto de vida muy bonito y es lo que vamos a ver el día de hoy. Veremos no solamente de la vida de Pablo, sino también de la vida de Job, de la vida de David. Pero comencemos, abramos sus Biblias en el Filipenses capítulo 1 y versículo 21. El concepto que tenía de la vida Pablo es este, y es lo que dice en Filipenses capítulo 1 y versículo 21, que dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo está consciente de que llegaría la muerte, porque establecido está de que el hombre muera una vez. Podemos ver eso en el libro de los Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Hebreos capítulo 9 y versículo 27. Donde nos dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Él tenía un concepto de la vida en el cual la importancia de servir a Cristo era más importante. Pero ¿qué o cuál es el concepto que tiene usted de su propia vida? Pablo está consciente de la brevedad de la vida. Y si vamos al libro de los Salmos, al libro de los Salmos, donde David nos dice cómo debe ser el concepto de vida para cada uno de nosotros. Libro de los Salmos, capítulo 89, versículo 47 y 48, donde se dice: recuerda cuán breve es mi tiempo, porque habrás creado en vano a todo hijo de hombre. ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder? El salmista nos dice que el tiempo de vida es corto. Y que el hombre vivirá y que no será inevitable que verá la muerte y que su vida no será esparcida de ir al Seol. Salmos capítulo 102 y versículo 11, donde dice: mis días son como sombra que se va, y me he secado como una hierba. La brevedad de la vida se enfatiza aquí. Y en Salmos 39, capítulo 5, nos dice: he aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. El salmista enfatiza en la brevedad de la vida del hombre y en la vanidad que existe al creer que nuestra vida puede ser alargada. En Job vemos también su concepto de vida. En el libro de Job, capítulo 8, Job capítulo 8 y versículo 9,
Job nos dice, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como una sombra. Job sabía que Dios estaba en cargo de todo lo que él hacía y que los días en la tierra eran como una sombra, una cosa no duradera. En el mismo libro de Job, capítulo 14, versículo 1 y 2, nos dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. Estos hombres, tanto Pablo como David, como Job, sabían bien el concepto de vida, sabían bien que iban a morir y que su estancia en este mundo iba a ser muy corta. Aquí mismo en el libro de Job, capítulo 7, versículo 6, Job dice, y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor, y fenecieron sin esperanza. Porque sin esperanza, la vida no tiene sentido. ¿Está usted consciente de lo breve que es la vida? ¿O piensa que podría tener una vida muy larga? Job estaba consciente de ello. En Job capítulo 9, versículos 25 y 26, Job nos dice, mis días han sido más ligeros que un correo, huyeron y no vieron el bien, pasaron cual naves veloces como el águila que se arroja sobre una presa. Los días son ligeros y se desvanecerán. Job sabía bien que su vida para tener objeto debería estar con Dios. El mismo hermano de nuestro Señor Jesucristo, Santiago, el hermano de Jesús, estaba consciente de la realidad de esta vida. Si vamos al libro de Santiago, capítulo 4 y versículo 14, libro de Santiago, capítulo 4 y versículo 14, nos dice, cuando no sabéis lo que será mañana, ¿por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La brevedad, lo corto de nuestra vida es enfatizada por el hermano de nuestro Señor Jesucristo, Santiago. Y Pablo estaba consciente de que su vida iba a ser corta. Romanos capítulo 14 y versículo 8 nos dice, pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues sea, que vivamos o que muramos, del Señor somos, tanto en la vida como en la muerte. Son bendiciones de Dios cuando el creyente muere y goza de la compañía eterna de Cristo. Esas bendiciones de Dios caen solamente en aquellos que son obedientes. Porque Pablo nos dice, el morir es ganancia, ya que cuando él durmiera o muriera, estaría presente con el Señor. Él está consciente que estaría con Cristo,
lo cual sería muchísimo mejor para él que estar sufriendo en este mundo. En el libro de los Filipenses, capítulo 1, Filipenses capítulo 1 y versículo 23, Pablo nos dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Él sabía que estar con Cristo era lo mejor que le podía pasar. Pero sabía que vendría un día también. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 17 nos dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Para qué? Para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. En la mente de Pablo, estar con el Señor era una ganancia muy grande. Pero Pablo también está consciente del propósito de su vida, de aquel propósito que Jesús le dio. Ese propósito que él tenía en este mundo. Vimos ya de que él dice en el libro de los Filipenses capítulo 1 y versículo 21, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero la pregunta es, ¿qué es vivir para Cristo? ¿Qué tenemos en nuestra mente cuando decimos, yo vivo para Cristo? ¿O qué es lo que pasa cuando Cristo vive en nosotros? Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo, dice él, por fe en el Hijo de Dios. Libro de los Gálatas capítulo 2 y versículo 20 nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, aquel gran sacrificio. Vivir en Cristo, en este cuerpo humano que tenemos, implica que crucifiquemos al viejo hombre. ¿Qué categorizamos nosotros como el viejo hombre? Si no es aquel cuerpo pecador que tenemos. En el libro de los Gálatas capítulo 5 y versículo 24, Gálatas capítulo 5 y versículo 24, nos dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Dejamos nosotros que Cristo viva en nosotros. Crucificamos nuestra carne. Cuando Cristo viva en nosotros, esto es lo que haremos. Vamos al libro de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 y versículo 10. Donde nos dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el espíritu vive a causa de la justicia.